¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa de música, arte y cultura, pero hoy hemos abierto un espacio hacia la salud y para eso hemos invitado a Carolina Martinich Montalvo. Tengo el privilegio de que es mi sobrina y vamos a hablar justamente sobre diferentes situaciones que está viviendo el mundo entero sobre este desbalance de los nervios y otros temas más. Pero primero quiero que conozcan a Carola Martinich Montalvo sobre sus estudios y cómo fueron al comienzo sobre la homeopatía, que me interesó muchísimo y por eso el origen de este programa. Bienvenida, Carolita. Profesor, muchas gracias por la invitación. A ver, mira, yo me gradué en la Universidad Católica, luego incursioné en lo que era la homeopatía, que la hice en Chile con el Instituto Izayaga de Argentina, y posteriormente incursioné algo de acupuntura, terapia neural y lo que se conocía como las medicinas alternativas. Posteriormente hice un máster en nutrición con la Universidad de Barcelona en Madrid, y luego he hecho un diplomado en medicina funcional y ahorita estoy haciendo un máster en medicina de precisión. Bien. Porque lo que necesitamos es ser mucho más precisos en el tratamiento del paciente y personalizar los tratamientos. Cada individuo es un universo. ¿Cuáles son los casos que más se te presentan en tu consultorio? Mira, yo creo que la enfermedad del siglo XXI es la enfermedad del estrés. Entonces, para que todos comprendamos qué es el estrés es una situación que la genera el organismo. Entropía quiere decir que nace del propio ser humano. Se producen dentro de nuestro cuerpo una serie de sustancias u hormonas que son las que nos desencadenan las situaciones de terror, pánico, miedo, ansiedad, depresión. Pero, como dicen, el estrés es la sal de la vida. Eso quiere decir que un poquito de estrés es bueno, porque el estrés nos libra de que nos atropelle un vehículo, de que estemos alerta ante una situación. Eso es un estrés fisiológico que todos debemos mantener. El problema está cuando el estrés se cronifica en el tiempo. Claro. Ahora, yo he notado mucho porque me he dedicado a leer sobre diferentes casos, ¿no? En algún momento uno sufre ciertos desbalances en el sistema nervioso y me puse a leer sobre otros casos y empecé a darme cuenta que este es, como tú bien lo dices, ¿no? No sé si se puede catalogar como una enfermedad, ¿no? Este desbalance nervioso, el estrés, llamado así, para poderlo entender. Y veo que se ha vuelto muy común la forma de vivir, las tensiones propias de la vida, las exigencias, ¿cierto? Y también el mundo cambió después de la pandemia. Sí. Yo creo que se acentuó mucho más y todos hemos vivido cierto tipo de estrés. Quiero hacerte una pregunta porque la gente a veces comenta, ¿tiene algo que ver las reacciones de la vacuna que muchas personas dicen, fuimos conejillos de India y las vacunas fueron creadas pero no se sabía exactamente cuál era su efecto? ¿Qué opinión tienes sobre eso tú? Mira, yo personalmente soy pro vacuna porque si bien es cierto la vacuna fue creada muy rápidamente y no podemos decir que no hubieron efectos adversos y que los están, que actualmente los tenemos, pero fue lo que frenó en un determinado momento esta crisis excesiva de muertes. O sea que para ti fue positivo, digamos. Fue positivo a la vacunación porque no la cantidad de muertos hubiera sido mayor. Era una enfermedad que a todos nos golpeó a nivel profesional porque no conocíamos cómo actuaba en el organismo. Hoy podemos saber a detalle cuáles fueron los mecanismos involucrados
en que afectara más a unas personas que a otras. Y en eso está muy importante el estilo de vida, porque el paciente que tenía una condición biológica preexistente, o sea, una enfermedad preexistente, llámese hipertensión, diabetes, problemas renales, ellos sufrieron de una forma diferente o más agresiva la enfermedad que aquellas personas que fisiológicamente estaban dentro de parámetros normales. Que si bien es cierto, el ADN de la vacuna que fue inoculado a nuestro organismo empezó a desarrollar otros efectos adversos en individuos sanos, era como cada cuerpo reaccionaba, porque no todos desarrollaron enfermedades concomitantes posteriores a la vacuna, pero era como una lotería. Y efectivamente, o sea que siempre fue muy positivo, porque a la gente hay que enseñarle a quitarles ese miedo de que pensaron que la vacuna iba a tener alguna que otra reacción, pero más bien negativa, porque muchas personas de las que se leen en redes sociales y etcétera, miles de personas en todas partes del mundo, unos muy positivamente y otros en cambio le echan la culpa a la vacuna en ataques del corazón, en el sistema nervioso, porque ha habido mucha gente joven que jugando fútbol a los 27 años le dio un infarto y entonces han empezado a decir tal o cual cosa. Y tu presencia aquí en este programa es para tranquilizar a la gente, de decirle, no tienen que temer. Bueno, no todo se lo puede echar como culpa a la vacuna. Sí hay casos concretos donde la vacuna generó patologías. Existen pacientes que no tenían problemas cardíacos y hicieron problemas cardíacos o hicieron trombosis, pero no todo lo puedes echar a la vacuna, porque la vacuna también permitió que hoy tú y yo estemos aquí vivos, sí, pues, como la gran mayoría del mundo, ¿no? No conocíamos al virus, no conocíamos lo agresivo que era, y si no se tomaba una estrategia rápida, quién sabe cuántos hubiéramos quedado, ¿no? Entonces, que en la actualidad, para volvernos a vacunar contra el virus, deberíamos primero acudir a nuestro médico de cabecera, solicitar un examen que se llama proteína SPY y de acuerdo a los valores de esta proteína, saber si debo o no vacunarme. Eso se debe hacer en la actualidad. Si no conocemos estos valores en sangre y no conocemos cómo está nuestro organismo. Claro, cómo está nuestro organismo para podernos someter a una nueva vacunación. Ahora, quiero entrar a la parte, digamos, del sistema nervioso, que yo estoy seguro que muchas personas están interesadas en recibir el tratamiento adecuado. Y lo voy a contar como experiencia personal, porque no sé si en algún momento yo de alguna manera tuve algunas experiencias sumamente fuertes cuando estuve en Israel. Justo me tocó el momento del inicio de la guerra, con la familia, etcétera. Cosa que yo no he hecho todavía un programa sobre eso, contando mi experiencia, pero dentro de la parte de la medicina voy a aprovechar para conversar que después de este episodio de varios días de mucha tensión, porque no hemos estado acostumbrados, creo yo, que los ecuatorianos, que es un país de paz y que no se ha sometido a guerras terribles, cuando te dicen en el aeropuerto que estábamos, no, vamos a los búnkers porque los misiles vienen para acá. Y no 5, venían 105. Felizmente el domo de hierro que le llaman, que tiene Israel, es interceptar en el aire, y efectivamente 2-3 ataques de esos fueron extraordinarios. Habrá caído un par más o menos cerca del aeropuerto. Pero la tensión que causó eso, a donde quiero ir, cuidar a la familia. Pero tú dices cuidar a la familia en un momento dado, que si bien tienes una calma aparente, porque los hombres tenemos que, y las madres también, tienen que tener
esta postura dentro de la familia. Aquí estamos tranquilos, no se preocupen, y etcétera. Pero algo vas guardando, o sea, algo tú estás recargándote por un lado para mantener esa calma. Después de este episodio, fuerte, ya acá en nuestro país, para hacerlo corto, yo creo que en algún momento dado salieron a relucir estas tensiones, donde yo afortunadamente, en una coincidencia del tiempo, me encontré con mi sobrina, la doctora Carola Martinichi, y en el aeropuerto le conversé, pero esto ya después de algunos meses, porque de repente se me presentó estas crisis, que fue cuando empecé a leer, que han sido pues más común de lo que yo pensaba. Este tratamiento maravilloso de medicinas naturales vendrían a ser, ¿no? Perdón, el efecto prácticamente inmediato. Entonces dije, tengo que hacer un programa, queridos amigos, para llevar a todos ustedes el conocimiento de cómo tratar esto a través de esta medicina maravillosa, natural, y no solamente pensar que lo químico de repente te va a funcionar. ¿Cómo es ese proceso para normalizar a una persona que ha venido con un nivel de estrés, nervios desbalanceados y etcétera? O sea, yo te lo cuento con mi lenguaje, ¿no? Ya, correcto. Mira, ¿qué es lo que te pasó? Sufriste una situación de estrés receptiva. Entonces, tu cuerpo empezó a producir adrenalina, noradrenalina, y entraste en una fase de estrés que se llama fase de huida, donde uno lo que quiere hacer es huir de ese lugar que le está generando tensión y terror. La liberación de estas hormonas por otro mecanismo genera liberación de cortisol y subida de glucosa. Entonces, ese estrés que al principio era una fase 1 pasa a una fase 2 que se llama de resistencia. Y tú te quedaste como congelado en esa fase de resistencia, donde había un desbalance del cortisol en tu cuerpo, y el cortisol lo produce la glándula suprarrenal, y este desbalance hay personas a las que les dura un mes y a otras les puede durar toda la vida, y pasan a una fase que se llama de agotamiento, donde la glándula está tan cansada, ya casi no produce cortisol, y comienzan los síntomas muy comunes como la ansiedad, la depresión, la angustia, el pánico, e incluso síntomas cardiovasculares, porque el paciente siente que el corazón se le sale del pecho por la más mínima emoción. Entonces, yo lo que te mediqué fue un grupo de plantas que se llaman adaptógenas, que su función en el cuerpo es regresarte a la normalidad, bajar esos niveles de estrés, corregir tu cortisol, tu noradrenalina, tu adrenalina y otra serie de enzimas y hormonas que están involucradas en el proceso, y regular tu sueño. Es como si yo le digo a mis pacientes, es como darte un baño con aceite de oliva. Todo lo que pase a tu alrededor te va a resbalar, pero tú con el medicamento en ningún momento estuviste dopado, porque las plantas adaptógenas no generan dependencia. Simplemente estamos regulándote biológicamente tus mecanismos internos de sanación. En ningún momento pierdes la noción del tiempo, como con los químicos el paciente a veces no puede manejar, no puede hacer una vida normal. Las plantas adaptógenas te permiten hacer una vida normal, las tomas por un determinado número de tiempo, no es magia, es medicina, que probablemente pueda ser 1 mes, 2 meses o 3 meses, hasta que tu organismo entra en un funcionamiento normal, donde el estrés se vuelve a convertir en algo necesario para sobrevivir. Claro, sí.
Es definitivamente maravilloso y una explicación ideal. Ahora, trasladando esto al público en general, ¿no? Cuando las personas, por ejemplo, ya mi caso ha sido cerrado, cuando las personas, por ejemplo, pierden un pariente, les ocasiona mucha tristeza, no quieren levantarse de la cama, sienten abandono en sí. Y de este tipo de sucesos, el perder parientes, el perder un trabajo, la vida económica cambió, etc. ¿Qué le podemos recomendar para iniciar un tratamiento justamente para que ellos encuentren esa normalidad tan deseada? Especialmente las personas que pierden a un ser querido. Mira, cada individuo es un mundo y cada persona se afecta de una manera diferente ante un suceso. Entonces, lo ideal es que el paciente acuda a su médico de cabecera. Muchas veces en depresiones profundas sí necesitamos de un químico, sí necesitamos de la ayuda de un psiquiatra. También se necesita la colaboración de un psicólogo, porque yo hago mi parte como profesional médico, pero hay personas que necesitan de psicólogos para conversar largas horas con el psicólogo, encontrar el fondo del problema y salir adelante. Hay técnicas de respiración como el mindfulness que ha demostrado que te permite regresar al presente, porque como le digo a mis pacientes, el cerebro es un loco, porque el cerebro, cuando tú estás tranquilo, o corre al pasado que no existe, porque ya pasó, o corre al futuro que tampoco existe. Entonces, pero no está aquí en este momento, en el presente. El problema nuestro de los seres humanos es que no disfrutamos el presente. Por ejemplo, no disfrutamos de este momento. Ya yo me compré mi casa, pero no disfruto de mi casa porque estoy pensando en que quiero cambiar el carro. Entonces ya me estoy poniendo otra meta que me va a generar un estrés. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a no vivir el presente, a no disfrutar lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Y normalmente el cerebro empieza a divagar. La técnica esta de la respiración del mindfulness te ayuda a estar en el presente. El yoga es otra buena técnica. Técnicas milenarias como el tai chi, el qigong, son técnicas que nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos y bajan nuestros niveles de ansiedad. Entonces, las personas que tienen, como tú me mencionas, una pérdida de un ser querido y se ven muy afectadas ante esto, o una pérdida económica para alguien que lo material sea muy importante, pueden recurrir a muchas técnicas de autoayuda para salir adelante. Si la pandemia no nos destruyó, ¿por qué nos va a destruir el que se me dañe el carro, que me roben el carro, que pierda la casa? No, tenemos que seguir adelante. Lo mezclo un poco siempre con el desarrollo espiritual también. O sea, yo tengo esa visión, ¿no? En el campo de la música son momentos que a uno, por ejemplo, cuando uno quiere ser músico, el músico se nace, pero está ligado a una serie de emociones, ¿no? El aprender el instrumento, el dedicarse, hay una pasión permanente que es seguir en el estudio hasta poder llegar, y muchas veces, por ejemplo, yo, un admirador de músicos extraordinarios en el mundo del jazz y etcétera, yo para mí tengo que volver a nacer para poder llegar a donde ellos. Pero lo que sí he logrado es disfrutar de lo que Dios me ha dado. O sea, y ahí estoy mezclando la parte espiritual, ¿cierto?
Y esa parte espiritual encaja con lo que tú estás diciendo, en el sentido de que tengo que disfrutar de lo que tengo, aunque uno lo considere poco, ¿no? Yo hubiese querido llegar a tal meta en el arte, pero después digo, tengo que disfrutar de lo que Dios me ha dado, no importa que sea un granito de arena, saber disfrutar de lo que uno tiene. Mira, yo a los pacientes les digo, nosotros tenemos que aprender a tener coherencia cardíaca. ¿Qué es coherencia cardíaca? Que mi cerebro se lleve con mi corazón y viceversa, que mi corazón se lleve con mi cerebro. Entonces, para tú llegar a ese equilibrio, les pido que desarrollen una habilidad de algo que les hubiera gustado hacer. Y les pongo mi ejemplo. A mí me gusta andar en bicicleta. Ese es mi deporte favorito. Y cuando yo me embarco en una bicicleta, salgo de este mundo y me siento que estoy volando. Entonces, para otros es la música, como en tu caso. Para otros es la pintura, la poesía, la oración. ¿Por qué no? Porque sí, es verdad. Debemos conectarnos con un ser superior. El nombre de este ser superior no importa. Cada quien en su religión lo llama como desee llamarlo, pero es lo que motiva al ser humano para ser mejor cada día. Yo también me hubiera gustado ser una médico súper hiper famosa, pero sí, en el fondo sí lo soy, porque cada persona que conozco, cada uno de mis pacientes me aprecia, y yo siempre pienso y digo, Dios, ¿tú por qué mandaste a esta persona a donde mí? ¿Cuál es la finalidad de que yo conozca a estos seres humanos? Porque por alguna razón en esta tierra los tengo que conocer. Bueno, te los envía para probablemente que los conocí en el pasado, en otra, cuando vivimos en el concilio celestial, y ahora pues tengo la oportunidad de reconocerlos, y así como yo he cambiado la vida de ellos, ellos también han cambiado mi vida. Efectivamente. Porque todo es un intercambio en la vida. Sí. Tú sabes que me acabas de hacer acordar que yo cuando tocaba en fiestas, eso dejé hace mucho tiempo para dedicarme a otro tipo de espectáculo. Entonces, yo no solamente sentía que iba a tocar en esa fiesta, sino que iba a participar de las emociones de la familia, donde me habían invitado, ¿no?, a que disfrute también de lo que ellos iban a ofrecer esa noche, el matrimonio de sus hijos, etc. Yo siempre lo visualicé justamente así. Tenía eso, un resultado mutuo, que se beneficiaban por la forma de divertir a la fiesta, pero yo a su vez estaba integrado también a esa familia, me había llamado para disfrutar juntos este evento tan importante, lo que significa por Es que un buen músico, como un buen médico, es el que se involucra con las personas a las que tiene que servir. Claro que sí. Y ese es nuestro trabajo. Sí. Oye, Carolina, dime una cosa. Yo he visto que tú tienes un programa en Instagram. Sí. Lo he visto en Instagram. Ayudas a mucha gente. Digo ayudas porque te pueden sintonizar y estás hablando sobre un tema y de repente dice, ese tema me interesa, ¿no? Ya, en Instagram estoy como doctora, o sea, DRA.Martinich. De esa manera. Perfecto. Y bueno, me pueden escribir al WhatsApp a mi celular, que es 0-999-09-4629. También estoy en Facebook. Simplemente uno se pone en el buscador Google y pone doctora Carolina Martinich y por ahí aparezco. Excelente. A través de esta conversación he querido yo integrar también a mi público, que disfruta mucho de mis canciones para el amor y el desamor, como digo yo, pero la salud. ¿Qué le podemos decir a las personas que se automedican
que llama a un pariente, llama a un amigo y se van tomando todo lo que van diciendo. Inclusive tienen amigos médicos y dice, oye, mi amigo es médico, mira, y es tal persona y etcétera, y me acaba de recomendar, a pesar de que ellos ya han sido recetados, pero llaman a otra persona. Que ese es un defecto creo que de los ecuatorianos. No deberíamos automedicarnos, porque el momento en que nos automedicamos o tomamos lo que nos da la vecina, confiamos más en un consejo de alguien que no es un facultativo de la salud, estamos perjudicando nuestro organismo. Hay muchas drogas, bueno, gracias a Dios ahora el ministerio algunas las ha puesto con receta especial, son los famosos estupefacientes, pero no todos están dentro de este grupo de la receta especial y son de venta libre y generan adicción. Y un fármaco, la adicción a un fármaco es lo mismo que ser adicto al alcohol, al azúcar, a la cocaína y al cigarrillo o a cualquier droga. Sí, efectivamente. Queridos amigos, Carolita, el tiempo se nos ha venido encima. Hoy con la doctora Carolina Martinich Montalvo. Muchas gracias por la invitación, Omarcito. Y aquí estamos para cualquier situación. Cómo no. Muchísimas gracias, queridos amigos, y será hasta un próximo programa. Un abrazo. Omar TV presentó Conversación en Tiempo de Bolero.